Vamos a continuar nuestro estudio ahí en 1 de Pedro, desde el versículo 4. Vamos a ver el día de hoy hasta el verso 8. La semana pasada comenzamos este capítulo y el Señor nos hablaba de la importancia que es desear, anhelar, ¿verdad?, la leche espiritual, ¿verdad? Dice no adulterada, veamos eso, ¿no? Veamos cómo como nuevas criaturas en Cristo necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Antes estábamos muertos, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, no teníamos vida espiritual, no necesitábamos alimento porque estábamos muertos, ¿verdad? Un muerto no necesita alimentarse, ¿verdad? Más bien el muerto sirve de alimento. Y así vivíamos, ¿no? Alimentando este mundo, el pecado. Pero en Cristo nos ha dado vida y necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Y veamos que tenemos que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, ¿no? Todo lo que llamamos de atracciones, para poder desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y vemos que ese deseo, el ejemplo que da, un niño recién nacido, cómo desea su leche, simplemente nos está ilustrando la necesidad que cada creyente, no importa si eres nuevo en Cristo, si eres bebé en Cristo, si tienes 20 años, ese deseo tiene que ser como la de un niño todavía, como un bebé que necesita su leche día a día, ¿no? Es más, cada 3 horas veamos eso, ¿verdad? Esa necesidad, así tenemos que estar deseando la leche espiritual nosotros, ¿verdad? Si es que hemos gustado de la benignidad del Señor, si es que realmente hemos probado su bondad a través de Cristo, veamos eso, ¿no? Y el día de hoy continúa hablando el apóstol Pedro, pero mostrándonos nuevamente nuestra posición en Cristo y quiénes somos en Cristo. Él quiere afirmar, ¿no?, la fe de estos creyentes a quienes escribe la carta por la persecución que estaban viviendo, por las pruebas que estaban viviendo, porque en medio de la aflicción, de la persecución, necesitamos recordar quiénes somos, ¿verdad? En quién estamos, quién está con nosotros, a quién pertenecemos. En un momento en el capítulo 1 hablamos de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Y eso nos va a dar fortaleza y sabiduría, ¿no?, y todo lo que necesitamos para poder enfrentar cada aflicción, cada prueba en este mundo. Entonces él va a hablar ahora de esa posición que Cristo nos ha dado precisamente por el nuevo nacimiento, ¿no? Y voy a leerlos del verso 4 al verso 8. Después de terminar de leerlo, oramos y damos inicio al estudio, ¿ok? Dice ahí verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos despertar un día más. Sabemos que es así, Señor. Tú eres el que nos sostiene y nos da vida, aún sin conocerte, Señor. Gracias, Padre. Y conociéndote, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí, Señor. Pedimos que tú nos bendigas esta mañana con tu palabra, que tú hables a nuestros corazones, que transformes nuestro entendimiento y nuestro corazón. Renuévanos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Yo te pido, Señor, por las personas que estén pasando por un tiempo difícil, por aflicción o persecución, que esta mañana tu palabra sea, Señor, es agua viva para ellos, Señor, trayendo ánimos a sus corazones, Señor, y fortaleza, Señor, para cada momento. Por favor, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acercándoos a Él, ¿no? Hablaba hace unos minutos acerca del contexto. Desea, ¿verdad? Desecha, ¿recuerdas? Y desea, ¿no? Y esto solo ocurre acercándote a Jesús, ¿verdad? Entre más cerca estés de Jesús, entre más anheles la comunión con Él, más va a ocurrir esto. Él te va a ayudar a desechar esas cosas y te va a ayudar a desear, no la leche espiritual no adulterada.
Esa es la manera, ¿no?, en que nosotros podemos alimentarnos. Si es que habéis gustado de la venida del Señor, ¿no?, acercándote a Él, ¿no?, probándolo, gustándolo, viendo que Él es bueno, ¿verdad? Muchos de nosotros, y yo quisiera que fuera así con todos nosotros, hemos probado, gustado a Jesús, ¿verdad? Vemos este salmo que habla de eso, gustad y ved que Jehová es bueno, ¿verdad? Y es eso precisamente, pero necesitas acercarte, ¿no es así? No puedes gustarlo de lejos, no puedes alimentarte de lejos, ¿verdad? El bebé tiene que estar pegado para poder sacar los nutrientes. Y eso es lo que nos está diciendo, acercándote a Él. Esto va a ocurrir cuando tú empiezas a buscar la comunión con el Señor. En el original la palabra acercándose significa venir con la idea de quedarse, establecerse. No es venir de vez en cuando, es establecerse. Se refiere a esa permanencia en Cristo, estableciendo una comunión íntima con Él. Esto nos recuerda obviamente las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 15. ¿Recuerdas? Juan 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Has leído eso? Es lo que nos enseña, y habla de una permanencia, ¿verdad? Todo el tiempo ese capítulo dice permanece, permanece, permanece en mi amor, permanece en mis palabras, permanece en mí. Déjame recordarte los versos 4 y 5, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Te das cuenta que es una permanencia mutua? Y si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano, que es la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la raíz, en este caso la vid, así tampoco ustedes, dice. Si no permanecen en mí, no va a pasar esto, ¿ok? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, ¿recuerdas? Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos el alimento espiritual. La rama necesita estar pegada a la vid para recibir los nutrientes, ¿verdad? La vid es el tronco, digámoslo así, y realmente en este caso es el arbusto, ¿no?, que está plantado, enraizado en el piso, de donde obtiene todos sus nutrientes, ¿no es así? De ahí, de la tierra. Y esos nutrientes pasan a las ramas. Y así es, si nosotros no estamos en Cristo, esos nutrientes que necesitamos espirituales no van a llegar a nosotros. Entonces necesitamos acercarnos a Él. Pero ve cómo describe a Jesús. Empieza a describirlo de esta manera: piedra viva, ¿no? Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Qué significa esto? ¿Por qué piedra viva? ¿No? Creo que eso tiene que ver con la resurrección de Jesús definitivamente, ¿no? Ya nos ha hablado de una esperanza viva, ¿recuerdan? Ya vimos eso. Ya nos habló de la palabra viva que permanece para siempre. Y claro que está hablando de Jesús como una piedra viva. Él es nuestra esperanza viva. Precisamente veíamos eso cuando leamos en el capítulo 1, la esperanza viva que tenemos, que es viva. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Jesús murió en la cruz, pero no quedó en una tumba. Jesús resucitó, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. Y por eso vive. ¿Ok? Y nuestra esperanza es viva porque Él vive. Y nos recuerda, Él es esta piedra viva. Ahorita vamos a ver el sentido de por qué Pedro habla de Jesús como una piedra. ¿Ok? Porque la Biblia lo menciona de esta manera, y ahorita vamos a citar algunos pasajes del Antiguo Testamento para reforzar esta idea. Pero pensemos en eso, una piedra viva. Jesús, a través de la resurrección, mostró esto. ¿Ok? Recuerdo, cuando estudiaba esto, recordaba mucho las palabras de Jesús en Juan 2 también. Juan 2, cuando pasa por el templo y encuentra a estos mercaderes, ¿recuerdas? Y Jesús se enoja y dice: la casa de mi padre debe ser una casa de oración, le han hecho una cueva de ladrones. Y sabes que empieza a volcar las mesas y empieza a limpiar el templo, realmente se le llama así. Pero dice algo ahí en el verso 19, en Juan 2:19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdas? ¿De qué está hablando Jesús? Ahí me explica, Él está hablando no del templo físico, está hablando de su cuerpo, ¿verdad? Y está hablando de Él y está hablando de la resurrección, porque eso es lo que iba a suceder. Ustedes van a destruir este templo, mi cuerpo, pero en 3 días lo levantaré, voy a resucitar, ¿no? ¿Y por qué hablo del templo? Porque ahorita va a empezar a hablar de esas piedras vivas, que somos nosotros como un templo de Dios. Pero todo empezó con esta piedra. Una piedra que, como veremos más adelante, fue probada, ¿verdad? Y es que está viva, ¿por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos.
¿Te das cuenta de eso? Nosotros no estamos siguiendo a un Dios que está muerto. Estamos siguiendo a un Dios que sabemos que está vivo. Ninguna religión tiene eso. Ninguna religión, ninguna otra religión del ser humano, obviamente que el ser humano ha creado, tiene un Dios que está vivo. ¿O no tienen Dios? ¿Tienen ídolos que están muertos, verdad? ¿O están siguiendo hombres que ya están muertos también? Ninguno ha resucitado, solo Jesús. Y es esa piedra viva. Ve lo que dice a continuación. Esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y realmente sucedió eso, ¿no? Está apuntando al mismo pueblo de Israel, quien desechó a su Mesías. Cuando Jesús se presentó, ¿verdad? Recordemos también Juan 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le desecharon, ¿verdad? Es muy interesante. En el contexto no está hablando específicamente de los judíos, el apóstol Pedro, porque sabemos que está hablando en una región de creyentes gentiles, seguramente había judíos, pero esto es para todos. Jesús vino por primera vez y fue desechado, lo sabemos. A lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no le recibió, le despreció, le desechó. Ellos mismos, después de haberlo visto, de haberlo examinado, los líderes judíos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, examinaron a Jesús. Tú puedes ver los evangelios y como un cordero tenía que ser examinado el cordero de la Pascua, así fue examinado Jesús esa última semana, ¿verdad? Cada pregunta que le hacían, lo hacían para tentarle, para probarle, si había un error en él. Lo examinaron y no encontraron ningún error, ¿verdad? Aún un gentil Pilato dijo, no halló ningún mal en él, no halló nada malo en él. ¿Pero qué sucedió? Crucifícale. Crucifícale, no lo queremos. ¿Te das cuenta? Desechada ciertamente por los hombres. Ahora piensa en esto. Nosotros como creyentes, o nos acercamos a Jesús, o hacemos esto mismo. Desechamos a Jesús de nuestra vida. La palabra desechar significa repudiar tras poner a prueba. Puedo hablar de eso, fue puesto a prueba. O sea, podemos decirlo desaprobado. Desaprobado ciertamente por los hombres. Los hombres lo pusieron a prueba y dijeron, no pasó la prueba. No. Jesús mismo habló de esto. Jesús lo predijo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, que esto iba a ocurrir. En Marcos 8:31, déjenme leerlo, Marcos 8:31, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Está hablando del mismo. Padecer mucho y ser desechado. ¿Te das cuenta? Jesús sabía que esto iba a ocurrir, porque estaba escrito, esta piedra iba a ser desechada por los edificadores. Y está hablando de esto, desechada ciertamente por los hombres. Es la misma palabra, desechado por los ancianos. Iba a padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿No es así? Jesús se los dijo a los discípulos, esto va a suceder porque está escrito. Es lo que Pedro entiende aquí y está diciendo. Jesús, familia, cristianos, hermanos en Cristo, Jesús ya fue desechado, ya no lo deseches más, ¿verdad? Acércate a Él, porque es esa piedra viva. Y te vamos a ver lo importante de esto. Dice, desechado por los hombres, mas para Dios, ¿qué dice ahí? Escogida. ¿Te das cuenta? Los hombres hicieron un examen muy cauteloso acerca de Jesús, lo examinaron y llegan a la conclusión, no pasó la prueba. ¿Pero qué crees? Dice, mas para Dios escogida y preciosa. Esta frase apunta a la elección de Dios. Podemos pensar en Israel como el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero también en su iglesia, porque también fuimos escogidos por Dios. Pero Pedro nos recuerda que antes de haber sido escogido Israel y aún la iglesia, Dios escogió a su Hijo. Escogió a Jesús.
como ese sacrificio perfecto, aprobado. Ya lo vimos anteriormente en el capítulo 1. Fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado, ¿recuerdas? Dios lo escogió y dijo, esto es suficiente, esto vale. Es lo que Dios escogió para redimir al hombre. El hombre lo desecha, no pasa la prueba, porque el hombre es corrupto. Pero lo importante es que para Dios fue escogido. Si Dios escogió al Hijo, a su unigénito como Salvador, nosotros no debemos de despreciarlo, ¿verdad? Si Dios lo escogió, no debemos de cometer el error que los hombres han hecho, desecharlo. Simplemente el saber que Dios lo escogió es suficiente para que nosotros lo abracemos, ¿te das cuenta? Y lo aceptemos. Es increíble que el hombre el día de hoy siga desechando al que fue escogido por Dios. Y es una necedad, ¿verdad? Y es una necedad. Es como si tú llevaras, no sé, a algún objeto a ser valorado por los especialistas, ¿no? Lo llevas lo llevas al tianguis, ¿no? Y te dicen, no sirve, no, eso no sirve. Y lo llevas con un especialista y te va a decir, ¿cómo no? Esto sirve, ¿no? Y así es. O sea, el hombre necio lo desecha, pero Dios dice, eso es lo que yo escogí. ¿Te das cuenta? Y me encanta que no solo dice que fue escogido por Dios, dice que también es una piedra preciosa para Dios, ¿verdad? Mas para Dios escogida y preciosa. ¿Te das cuenta de eso? Para Dios Jesús no solo es aprobado, sino es precioso. Su valor para Dios es, verlo de esta manera, inestimable. ¿Ves lo que está diciendo? Es precioso más allá de todo cálculo. No, hay cosas el día de hoy, ¿no?, que son muy preciosas, muy valiosas, a tal grado que no puedes ponerle un precio, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Hay cosas que, o sea, si alguien quiere comprar, o sea, no se puede, no hay un precio, no puedes comprarlo. Es muy valioso esto, ¿no?, por el valor que tiene en sí mismo. Es lo que está diciendo en Jesús. O sea, para Dios esto es precioso. Qué triste, ¿no?, que para el hombre algo que es tan precioso para Dios siga siendo desechado de esta manera. Aquel que Dios ha provisto para salvación. Verso 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya vemos esa aplicación. Acércate, ¿no? O sea, acércate. Dios lo ha apreciado, Dios lo escogió, le dio un precio muy alto. Es precioso para Dios. Debe ser precioso para nosotros ahora como sus hijos, ¿no crees? Realmente eso es la cruz. Jesús dijo, voy a ser levantado, pero si no fuera levantado, no voy a traer a los hombres hacia mí. Y tú y yo hemos apreciado eso, hemos gustado la venida de Jesús, ¿verdad? Vimos la cruz y entendimos, Él es mi Salvador. Y vimos ese precio. No solo el precio que Él pagó por nosotros, el precio que Él representa como nuestro Señor y Salvador. Y es exactamente esto. Nosotros hemos valorado a Jesús. Y si venimos a Él de esta manera, acercándonos, buscando leche espiritual, dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Ustedes también, ¿no? ¿En qué sentido? Como Jesús, como una piedra viva. Nosotros somos piedras vivas. Porque ocurrió eso, ¿ok? Antes, digámoslo así, antes éramos piedras muertas, ¿no? Y eso es lo más natural, ¿no es así? Es una piedra, está muerta, ¿verdad? O sea, no tiene animación, no se mueve, nada, no respira, nada, es una piedra. Así estábamos nosotros, nuestra condición sin Cristo es así, muertos espiritualmente, incapaces de hacer algo por nosotros mismos, inútiles en cuanto a la salvación, dice la palabra. Y es así, éramos piedras que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo
¿Qué somos? También, igual que Él, piedras vivas, ¿verdad? Dios nos ha dado vida en Cristo. ¿Por qué? Porque también en un sentido figurativo resucitamos juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos vemos así resucitados juntamente con Cristo, por una nueva vida en Cristo. Pero qué triste es que teniendo esa nueva vida, una vida, vivamos como piedras muertas, ¿no? Y dice, acércate a Él, porque eres una piedra viva. Nosotros somos piedras vivas al estar conectados a la fuente de vida, quien es Jesús. Precisamente por eso tenemos vida, porque estamos conectados a Jesús. Él nos ha dado vida, porque Él es esa piedra viva, ¿te das cuenta? Y así de sencillo. Si no estamos conectados a Él, si no estamos cerca de Él, vamos a morir. O sea, nuevamente vamos a ser como piedras muertas. Es lo que está diciendo. O sea, acércate para que como una piedra viva sean edificados como casa espiritual. Un edificio, una casa, lo menciona así. Esta casa espiritual se levanta sobre la piedra principal, que es esta piedra viva, Jesucristo. La piedra, como va a mencionar, la piedra del ángulo, quien es Jesucristo. Quien es además el constructor de este edificio. Jesús no solo es la piedra, es quien está construyendo este edificio. Fíjate, acompáñame a Mateo, por favor, Mateo 16. El apóstol Pedro sabe de lo que está hablando. Recuerda, este hombre caminó con Jesús, fue un discípulo de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, recibió enseñanzas de Jesús en su propia carne, ¿verdad? Conoció esta piedra viva. Quiero leer esto en Mateo 16. Voy a leer desde el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdas eso? Cuando pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas, ¿no? Están equivocados, ¿no? Pueden reconocer algo espiritual en Jesús, ¿no? Como pues es algún profeta, ¿no? Alguien que vino como Jeremías, ¿no? En el espíritu de Jeremías, etc. Y Él les dijo, verso 15, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Esta es la confesión más importante. Esta es la confesión más importante. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro tuvo que encontró esa pregunta y no dudó. Ahorita vamos a ver lo que responde. Pero piensa eso, ¿quién es Jesús para ti? O sea, Pedro lo que busca es que no sigamos viendo a Jesús como alguien que pueda acomodarse a nuestra vida, de acuerdo a nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Una piedra viva? ¿Ese alimento que necesitas? ¿O lo estás desechando porque para ti no tiene ese valor? Para Dios es precioso. ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, quien está escribiendo esta carta. Fíjate lo que dice. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdas eso? Qué declaración, qué confesión. Qué confesión. Tú y yo sabemos que es el Cristo, el Hijo de Dios, pero en ese momento Jesús no había resucitado de los muertos. Jesús no había muerto en una cruz. Ellos están caminando con un rabí que los llamó a seguirle. Y de repente Pedro, cuando escucha esto, no duda en responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que viene directamente de Dios. ¿Quién es Jesús? Solamente Dios puede revelarte lo precioso que es Jesús. Y si estás aquí, dices, bueno, yo no sé si ha pasado eso. Si estás aquí, es porque Dios quiere hacerlo. Y Dios lo está haciendo. Te está revelando quién es Jesús.
Pedro no dudó en decir esto. Y Jesús lo reconoce. Fíjate lo que dice: tú eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. ¿Verdad? Por eso dice ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro. ¿Cuál es la roca ahí? Pedro, la palabra Pedro es Petra y habla de una roca pequeña, una piedra. Aquí la palabra roca que usa está hablando de una peña. ¿Ok? Una roca muy grande. No está hablando de Pedro como mal interpreta la Iglesia Católica, que sobre Pedro voy a firmar mi iglesia, para nada, no es así. El mismo Pedro entiende que no es así. Esa piedra es la piedra viva, es la piedra del ángulo, es Jesucristo, ¿te das cuenta? Pero lo que está diciendo aquí es la afirmación que Jesús está haciendo de Pedro, bueno, que Pedro hace de Jesús y que Jesús hace de Pedro. Sobre esa roca, y yo te digo a ti, tiene un sentido eso. Tú me has dicho quién soy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, pues yo te digo a ti, tú eres Pedro. ¿Ok? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos que Jesús no solamente es esa piedra, Él es el constructor, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Edificaré mi iglesia. ¿Quién es quien está edificando la iglesia? Cristo, ¿te das cuenta? Es Él. ¿Pero cómo? Acercándonos a Él. Así es como Dios está edificando su iglesia. Jesús es quien edifica su iglesia. No son los líderes, no son los pastores. Es Dios quien edifica su iglesia, es Jesús quien edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo comienza esta edificación? Con esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: y tú eres Pedro. Hay una relación, un conocimiento, ¿te das cuenta? Tanto de uno como del otro. Mateo 7 al final, ¿qué sucederá con aquellos? Dice Jesús: van a venir algunos, van a venir muchos en mi nombre diciendo, en mi nombre, van a decir diciendo, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro, en tu nombre. ¿Y qué va a decir Jesús? Apártate de mí, nunca te conocí. Hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Te das cuenta? Pero a Pedro le dice: yo te digo que tú eres Pedro. O sea, te conozco. ¿Se dan cuenta de esa confesión? Y dice: sobre esta roca, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. Sobre una relación entre el hombre y Jesucristo. Así se edifica la iglesia. Por eso acércate a Jesús. Porque si no te acercas, por más que tú hayas conocido de Jesús, quizás puedes decir: es Jesús, es el Cristo, sí, es el Hijo de Dios, igual que Pedro, yo lo confieso. Sí, pero a lo mejor Jesús te va a decir: yo nunca te conocí a ti. Nunca te acercaste a mí. No sé quién eres. En ese sentido, ¿me explico? Y esa es la confesión que vemos. Así es como Jesús edifica su iglesia. Por eso dice, regresando a Pedro: sed edificados como casa espiritual. Esta casa espiritual hecha con piedras vivas, como vemos, y con Jesús como la piedra angular, es superior al templo del Antiguo Testamento. Lo que Jesús dijo, hablando de su cuerpo, es superior esto. ¿Sí se dan cuenta? Este nuevo templo edificado con piedras vivas, y Jesús lo dijo, ¿no? Cuando los discípulos vieron el edificio, el templo, dijeron: mira qué hermoso es este templo. Jesús dijo: les digo una cosa, no quedará piedra sobre piedra. ¿Verdad? Va a ser destruido ese templo. ¿Por qué? Porque va a venir un nuevo templo para Dios. Ese templo, ¿sabes cuál es? La casa espiritual. Su iglesia. Este nuevo templo edificado con piedras vivas es también superior, no solo al templo del Antiguo Testamento, también superior a cualquier ídolo de piedra. ¿Verdad? Cualquier ídolo de piedra que el hombre haya levantado. De tal manera que esta casa espiritual es mayor que el templo de Jerusalén y mayor que cualquier tradición pagana que hayamos heredado nosotros. Tanto para gentiles como judíos, este es un templo especial. ¿Sí se dan cuenta? Hecho de una forma diferente. Dios está construyendo una casa espiritual.
Aún el día de hoy, Dios está construyendo una casa espiritual, una casa que aún no está terminada. ¿Por qué? Porque por cada persona que viene a Cristo, otra piedra es añadida, ¿te das cuenta? Otra piedra. Sabemos nosotros el día de hoy que el templo no es este lugar. Muchas veces decimos, vamos al templo el domingo, ¿no? Pero el templo realmente no es este lugar. El templo somos nosotros. Cada piedra es cada creyente, cada verdadero creyente que se acerca a Jesús. Como piedra viva, sabe que para vivir necesita estar cerca de Jesús, porque de ahí tiene la vida. Y es como Dios construye su templo, que somos nosotros, su iglesia. Claro que estamos reunidos nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos esa iglesia, esa casa espiritual. Déjame recordar lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo. 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, le está dando el propósito de la carta, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Recuerdas? ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, ¿te das cuenta? Piedra viva. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la casa espiritual que Dios está formando, a la cual cada creyente es parte de ella, porque es una piedra que está viva, ¿te das cuenta? Y entre más nos acerquemos a Cristo, más crecimiento habrá en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros cada vez vamos a ser piedras más grandes, verlo de esta manera. Por lo tanto, en general, va a haber más crecimiento en esta casa espiritual. La casa espiritual va a ser también más grande. Eso es lo que Dios está haciendo a través de Cristo el día de hoy. Sé casa espiritual, pero no solo eso, dice, y sacerdocio santo. Pedro sigue haciendo un contraste, ¿no? La casa espiritual ahora en Cristo hace contraste con el templo, ¿no? En ese sentido. Y es lo que Jesús vino a hacer. Un nuevo pacto, ¿recuerdas? El antiguo pacto se basaba en ¿qué? En un templo, en un sacerdocio, en los sacrificios del Antiguo Testamento, en el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés. Y no se basaba en el antiguo pacto. El nuevo pacto se basa en Jesús, en lo que vino a ser nuevo Él. ¿Recuerdas a la mujer samaritana en Juan 4 hablando con Jesús? Nuestros padres nos dicen, ustedes dicen que tenemos que adorar en ese monte, nuestros padres nos dicen que en este monte, ¿no? Como samaritanos, ¿no? Jesús dice, mujer, la hora viene, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿No es así? ¿Te das cuenta? Ya no se trata de un lugar físico. ¿Por qué? Porque ahora somos esa casa espiritual, no solo eso, ese sacerdocio santo, porque en un templo tiene que haber un sacerdocio, y dice, ustedes son ese sacerdocio santo. Como vimos en el libro de Hebreos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, ¿recuerdas? ¿Recuerdan? Ese gran sumo sacerdote, un sacerdote que como vimos no es según el orden de Aarón, no viene según la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví, viene de Judá. Entonces, ¿cómo puede ser un sacerdote? Porque él viene según la orden de ¿quién, recuerdas? Melquisedec. Y la cualidad de este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es que será un sacerdocio para siempre, eterno, sin fin. Y nosotros siendo recibidos ahora en la familia de Cristo por el nuevo nacimiento, recibimos este sacerdocio santo, ¿te das cuenta? Él es el gran sumo sacerdote, pero lo que Pedro está diciendo es que nosotros también somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos parte de esa familia. Recuerda, el sacerdocio venía, más que por la tribu, venía por la familia. Claro que la familia venía de la tribu de Leví, pero era de la familia de Aarón. Cada creyente es sacerdote, es lo que nos está diciendo aquí, para ministrar y servir a Dios en un santuario, que es la casa espiritual. Sin acepción de personas, todo creyente, sin importar origen, sin importar cultura, posición social, todo creyente, hombres y mujeres, somos sacerdotes. ¿Verdad?
Es lo que vemos aquí. Este sacerdocio, al igual que el sacerdocio del Antiguo Testamento, debe ser santo. ¿Te das cuenta qué dice ahí? Un sacerdocio santo. Santidad es lo que se necesita, es lo que necesita el sacerdote para poder ministrar delante del Señor. Desde el Antiguo Testamento, Dios se lo dijo a Aarón y a su familia, a sus sacerdotes. En las vestiduras, cuando Dios le dice cómo hacer las vestiduras sacerdotales, ¿recuerdas? Ellos debían de tener una diadema en su frente, y en esa diadema estaba grabado estas palabras: santidad a Jehová. Así en la frente, santidad a Jehová. Nosotros también, como sacerdocio santo, tenemos la responsabilidad de ministrar de esta forma, ser santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Verso 16, capítulo 1, ¿verdad? Está hablando de eso, ¿te das cuenta? Lo que ahora somos en Cristo. Qué increíble, un sacerdocio santo. El sacerdocio del Antiguo Testamento, te lo decía, correspondía solamente a los descendientes de Aarón. El sacerdocio provenía de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque el sacerdocio provenía de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Por lo tanto, el sacerdocio era por elección, por nacimiento, ¿verdad? Si tú naciste en esa familia, ¿qué crees? Vas a ser sacerdote. ¿No es así? Pues lo mismo es ahora con nosotros. El nuevo pacto, todo aquel que nace de nuevo por la fe en Cristo se convierte en un sacerdote que tiene el privilegio y la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Hemos nacido de nuevo. Ya lo vimos, engendrados no por voluntad humana, no por varón, sino por Dios. Y somos parte de esa familia. Y si Jesús viene según la orden de Melquisedec, nosotros hemos heredado también ese sacerdocio santo. ¿Para qué? Lo dice el texto. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Empezamos a ver esto y a ver, ok, está padre eso de que ahora somos piedras vivas, ¿no? Está padre. Pero sacerdocio santo como que ya no está tan padre. Sacerdocio sí, pero santo como que ya. Bueno. Y ahora eso de ofrecer sacrificios espirituales como que también ya no está tan padre. Ese es el punto. Hay cosas que de repente nos gustan y cuando Dios empieza a llevarnos como piedras vivas, sacerdocios espirituales, cuando decimos, híjoles, ya te empieza a desecharlo, te das cuenta, empieza a alejarte, ya no te acercas. Dios habla de santidad y cerramos nuestros oídos. Yo no quiero saber de eso. A mí me habla de un Dios que está ahí para mí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero eso es lo que implica el hecho de que hemos creído en Jesucristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Y eso nuevamente te lo digo, eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar las pruebas en esta vida, la aflicción, entendiendo quiénes somos ahora como hijos de Dios, como cristianos realmente. Eso es lo que es un cristiano. Está describiendo este pasaje lo que es un cristiano, ¿te das cuenta? El cristianismo no es una moda, como muchos lo han visto y piensan, pues ahora voy a la iglesia cristiana porque está de moda, ¿no? No es una moda. Esto se trata de vida o muerte, y no física, eterna. O sea, más importante, ¿te das cuenta? Es una decisión muy importante. O te acercas a Jesús como piedra viva, sabiendo que Él te puede dar vida, o lo desechas, desaprobándolo en tu vida. Pero si te acercas, tiene que ser no como tú quieres o como tú piensas, como Él lo dice. Y eso implica lo que leemos aquí, ¿verdad? Un sacerdocio santo, un sacerdocio que es sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, sacrificios que tienen que ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Comúnmente lo que el hombre busca es eso, a ver si Jesús es aceptable para mí, a ver si lo que hace es aceptable para mí. Es todo lo contrario. Se trata de ver si mi vida realmente es aceptable para Él.
Solo podemos servir como sacerdotes de esta manera, como dice al final, por medio de Jesucristo. Esto no lo puedes hacer sin Cristo. Por eso necesitas acercarte a Él. Nosotros solos ni siquiera tenemos una autoridad sacerdotal. Es solo por medio de Jesucristo que tenemos autoridad y podemos hacer esos sacrificios. ¿Por qué esos sacrificios deben de ser espirituales? Lo citaba hace rato. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan 2:24, Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No hay otra forma. No nos estamos acercando a un Dios de piedra, muerta, como veíamos, hecho de manos, ¿verdad? Dios no habita en templos hechos de manos, dice la palabra. Estamos sacando a un Dios que es espíritu. Y por lo tanto necesitamos ser espirituales y poder adorarle en espíritu, con sacrificios espirituales. No hay otra forma de poder ofrecer un sacrificio espiritual si no es por medio de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque es por medio de la fe en Cristo. Es solo lo que podemos hacer es tener fe en Cristo. Hebreos 11:6, ¿recuerdas? Porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Sacrificios agradables a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Aunque no lo veo, sé que está ahí, que es real. Que lo que su palabra me dice de Él es verdad. Él es precioso, ¿verdad? Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es recto. Y además, debo de creer que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. De esta forma, creyendo en Cristo, creyendo lo que dice, la manera en que yo tengo que vivir como Él me lo pide, es la manera en que yo voy a poder darle sacrificios agradables a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Déjame mencionar 3 versículos donde podemos ver estos sacrificios espirituales. El primero, Romanos 12:1, ¿recuerdas? Anótalos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es un ruego que Pablo hace. Les ruego esto, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por lo misericordioso que ha sido con ustedes. ¿Qué es lo que nos ruega? Que se presenten ustedes como vuestro cuerpo, dice, qué interesante, como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Es la forma más lógica de adorar a Dios, de responder en adoración a Dios por lo que Él ha hecho, por su misericordia. Preséntate tú. Este primer sacrificio eres tú mismo. Es el creyente mismo presentándose delante de Dios. Y dice, presentando no tu espíritu. ¿Qué cosa? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Sabes, en un principio, al comienzo de la iglesia, había una doctrina que estaba atentando contra la doctrina de Cristo, que era los gnósticos. Aunque todavía no está desarrollado este grupo, ya empezaba el gnosticismo, que decían que todo lo material no importaba, que lo que importaba era espíritu, porque Dios es espíritu, y lo material al final no servía para Dios. Entonces tu cuerpo, tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Una dicotomía, ¿no? Una doble vida. Y muchos cristianos viven así. A Dios le importa mi espíritu, mi cuerpo no. Claro que le importa tu cuerpo. Piensa eso, sirve a Cristo con tu cuerpo, con tus ojos, con tu boca, con tus oídos, con tus manos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás actuando? El cuerpo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Sacrificio, siempre me ha llamado la atención esa frase. ¿Cómo un sacrificio? Al principio decía, ¿cómo un sacrificio vivo? Un sacrificio habla de muerte, ¿no es así? Dice, pero vivo. ¿Por qué? Porque cada día necesitas morir. Cada día tienes que presentarte a Dios vivo entre los muertos, pero también vivo y dispuesto a morir para Él. Un sacrificio vivo, pero un sacrificio también santo, apartado, ¿verdad?
para un propósito, para su propósito, no para el propósito de este mundo. Y sobre todo agradable a Dios. El primer sacrificio que vemos es este, nosotros mismos entregándonos de esta manera al Señor. Y esto es asombroso, ¿por qué? Porque lo que hemos visto hasta ahorita es esto, el creyente es templo, ¿estás de acuerdo? Casa espiritual, es el templo de Dios. Pablo lo enseñó en 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, el creyente es el templo del Espíritu Santo, es donde Dios ha decidido morar, ¿verdad? Es templo el creyente, es sacerdote, pero aquí vemos también que es el sacrificio. El templo, el sacerdocio, el sacrificio. Eso es el creyente. El siguiente sacrificio espiritual que la Biblia nos habla es Hebreos 13, también lo estudiamos, lo vimos, Hebreos 13, versículos 15 y 16, y nos habla de varios sacrificios espirituales aquí. Fíjate lo que dice Hebreos 13, versículos 15 y 16, dice así que ofrezcamos siempre a Dios, no de vez en cuando, ¿recuerdas? Siempre, siempre, en cada momento, cada situación, cada día, como un sacrificio vivo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, nos recuerda eso, es por medio de Jesucristo, como dijo Pedro. No puedes ofrecer sacrificios sino a través de Jesús, es por medio de Él. Sacrificio de alabanza, lo primero es esto, sacrificio de alabanza. Nos gusta alabar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Cantarle al Señor. Poner alabanzas y disfrutar de ellas. No solo cantamos a Dios, eso alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Nos recuerda quién es Él cuando estamos cantando. Pero este sacrificio de alabanza va más allá de eso de cantarle. Dice el texto, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es el sacrificio de alabanza. No solo es alabanza, es un sacrificio. Yo sé que para muchos cantarle a Dios es un sacrificio, ¿no? Y para otros oírlos, ¿no? Pero no está hablando de cantarle a Dios, está hablando de confesar a Cristo. ¿Te das cuenta? Confesarlo delante de los hombres. El miércoles pasado, este miércoles estamos estudiando Mateo. Te animo a que nos acompañes al estudio de Mateo todos los miércoles a las 7 de la noche, un comercial. Y estamos viendo esta parte donde Jesús precisamente dice, ¿no? Si tú me confiesas, el que me confiesa delante de Dios, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue, yo le voy a negar delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque tienen ese tiempo por la persecución y la persecución que están viendo ellos el día de hoy. ¿No? El día de hoy, bueno, ese día, en ese momento que estamos leyendo Pedro, quizás no es como el día de hoy. Y habla que aún hay persecución en nuestros días y en nuestro país. No es a tal grado. Pero en un contexto como vemos en Mateo y como vemos en Pedro, confesar a Jesús sí era un sacrificio porque podía costarte la vida. Decirte que eras cristiano, que creías en Jesucristo, en ese tiempo en que Pedro escribe esa carta, te costaba la vida. Está la persecución de Roma, Nerón, persiguiendo a la iglesia, ¿recuerdas el contexto? Entonces confesar a Jesús, el sacrificio de alabanza es esto, fruto de labios que confiesan su nombre en todo momento, en cualquier lugar. Les decía el miércoles, aquí nos muestra que no hay cristianos de la secreta, ¿verdad? Que muchos van así con esa bandera, ¿verdad? Soy cristiano pero de la secreta, no le digas a nadie, ¿no? Y muchos así, o sea, ya hasta después de un rato ya llevan 10 años trabajando juntos y de repente se enteran que los dos son cristianos, ¿no? Sacrificio de labios confianza en todo momento. Estás confesando a Jesús como tu Señor, ¿verdad? Como tu Salvador, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. ¿Te das cuenta? Te habla de ese sacrificio. Otro sacrificio lo menciona ahí, verso ahí en Hebreos 13, y de hacer bien. Es un sacrificio a veces hacer lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Vivir para Dios, hacer lo correcto, lo justo, hacer el bien delante del Señor. Puede ser cansado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, verso 9 o 10, no recuerdo bien. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Puede ser cansado. Si no te canses, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es un sacrificio. Hacer lo correcto día a día delante del Señor, ¿no es así?
Pero es lo que nos está diciendo, es un sacrificio. Velo de esta manera, es una forma en la que estoy adorando a Dios. El otro sacrificio que nos muestra aquí es, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Estamos para servirnos unos a otros. Como piedras vivas, ¿te das cuenta? Qué interesante. Porque ¿alguna vez has visto una construcción? ¿Puedes ver los ladrillos que están aquí en los muros? ¿Puedes notarlos? Que están, entrelazados. No están en hileras así como, sino está uno entrelazado con otro. Y así estamos nosotros, como piedras vivas, una entrelazada con otra. No necesitamos unos a otros, ¿te das cuenta? No necesitamos unos a otros. De la ayuda mutua no os olvidéis. Y a veces también eso llega a ser un sacrificio. Vas a tener que sacrificar tu tiempo, ¿verdad? Vas a tener que sacrificar tu orgullo, tu soberbia. Vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que humillarte. De la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio espiritual último que veo de esta forma, que es agradable a Dios, es cuando apoyamos de una manera económica la obra de Dios, la obra del reino de Dios. Déjame leer eso en Filipenses 4, Filipenses 4:18. Yo sé que esto no puede sonar tan espiritual, pero es espiritual. Y el problema es que se ha sacado tanto de contexto que se ha abusado de la iglesia en ese sentido. Pero esto tenemos que verlo como algo espiritual. Todos los domingos cuando recogemos la ofrenda, hablamos de esto, es parte de nuestra adoración, ¿te das cuenta? Y Filipenses 4:18 lo dice así, dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Él había recibido una ofrenda de parte de los filipenses. En su momento difícil, la iglesia apoyaba a Pablo. Y él recibió una ofrenda y está dando gracias por esto. Pero es lo que dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Pero ver cómo lo ve, olor fragante, sacrificio acepto. ¿Agradable a quién? ¿A Pablo? Pues claro que fue agradable para Pablo. Pero sobre todo Pablo dice esto, agrada a Dios. Es un sacrificio. Para ellos, los de Macedonia, le dice a los corintios, ellos dieron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que tenían, porque primeramente se entregaron ellos mismos a Dios. Cuando tú estás entregado a Dios, cuando entiendes que eres un sacerdocio santo, aún esta parte va a ser parte de tu adoración. ¿Te das cuenta? Un olor fragante, acepto, ¿verdad? Un sacrificio acepto, agradable a Dios. Poder contribuir para la obra del Señor. Son algunos de esos sacrificios, regresando a Pedro, que menciona Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6 de 1 Pedro 2. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si te das cuenta, y en tu Biblia aparecen muchas citas, ¿verdad? O sea, ese modo de escritura, como versos, son citas del Antiguo Testamento. Menciona 3 citas, 2 del profeta Isaías y 1 de los Salmos. Y Pedro está apoyando todo lo que ha venido diciendo con la palabra de Dios, como estudiando el significado. Esto es lo que Dios estaba diciendo, ¿ok? Y comienza hablando de esto, por lo cual también contiene la escritura. Y la cita que va a dar ahorita es una cita mesiánica. Hablaba del Mesías. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esta cita la vemos en Isaías 28. No vamos a ir para allá, pero lo puedes leer en casa. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, dice Isaías. Te decía, está hablando del Mesías. Está hablando de Jesús. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Pero dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, significa Mesías, ¿verdad? Está hablando de esto. Pero entiende, está hablando de Jesús.
La piedra angular, porque habla de eso, pongo en Sión. Sión es una referencia a Israel, a Jerusalén, perdón. O sea, Israel, obviamente. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La piedra angular era en ese entonces la parte más importante de un edificio. Era una piedra, para empezar, una piedra enorme. Era una piedra enorme porque era el fundamento. ¿Okay? La piedra más grande y más pesada que estaba en la base, en los cimientos. En las construcciones antiguas, la piedra principal era la que primero se ponía en los cimientos. Y luego todas las demás piedras se iban poniendo alineadas de acuerdo a esta piedra. Por eso era una piedra que tenía que ser probada. Una piedra que tenían que verla, revisarla, que por dentro estuviera fuerte, no estuviera hueca, áspera. Tenía que ser una piedra bien firme, dura. O sea, tenía que tener varias condiciones importantes. Y eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, Dios dice esto, la principal piedra del ángulo, una piedra que ha sido probada. Así eran esas construcciones. Todas las demás piedras eran puestas sobre ellas para alinearlas y eran puestas sobre esa piedra. ¿Por qué? Porque esa piedra proporcionaba cimentación y simetría en el edificio. Y eso es lo que Pedro ha estado diciendo. Esa piedra viva, ¿quién es? Jesús. Pongo en Sión, ¿por qué? Porque el Mesías viene de los judíos, ¿recuerdas? La salvación viene de los judíos. Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, la salvación viene de los judíos. Esa piedra llegó a través de Sión, del pueblo judío. Jesucristo debe ser la base entonces de nuestra fe. ¿No es así? No solo es un buen ejemplo. Jesús no solo es un buen ejemplo, un buen maestro. Jesús es la base de nuestra vida. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios 3. Déjame leerlo. 1 Corintios 3, versos 10 y 11. Quizás recuerde estos pasajes. Fíjate lo que dice, usando también este ejemplo del constructor. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios, Pablo dice esto, que me ha sido dada, la gracia que él recibió de Dios, dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Verdad? Hay un fundamento, ahorita vamos a verlo, lo que está hablando aquí. Pero dice el texto, y otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. O sea, cómo estás construyendo ahora tu vida en Cristo, en ese fundamento. Dice verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, esa piedra angular. Es el fundamento de nuestra vida, del cristianismo. Nuestro nombre proviene de eso, cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento, el cual es Cristo. ¿Te das cuenta? Y esa piedra angular que Dios ha puesto. No hay otro fundamento, dice Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, Dios lo puso. O sea, el hombre lo desecha, pero eso no quiere decir que... O sea, es como el hombre lo desechó y Dios, ay, sí, es cierto, tienen razón. Lo voy a quitar yo. Escojan la piedra que quieran. ¿Me explico? Dios ya lo puso. Y ese es el fundamento. No importa que el hombre diga, no sirve. Voy a fundamentar mi vida en otro lugar. No importa, ese es el fundamento que Dios ha puesto. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Pablo dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Pedro va a decir, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No hay otro fundamento. Si hubiese otro fundamento, habría otro camino. La Biblia declara que solo hay un camino, Jesucristo, porque solo hay un fundamento, porque solo hay una piedra angular. No importa que el hombre la deseche, no importa cuántas personas la hayan desechado. Si Dios dice es preciosa, yo la escogí, es suficiente. ¿Sí lo ven? Escogida y preciosa, dice ahí, regresando al texto. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque es escogida y preciosa. Dios la escogió, lo que dijo anteriormente. Dios escogió a Jesucristo, una piedra viva,
y es preciosa para Él. Y dice esto, la profecía o lo que decía el Antiguo Testamento, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que Jesús es totalmente fiable. Jesús es totalmente confiable. Nadie que confíe en Él será jamás avergonzado o defraudado, ¿no? Es el otro sentido de la palabra. Nadie va a ser defraudado por Jesús. No importa que sea desechado, porque a veces vemos eso. A veces nos guiamos por lo que los demás hacen, ¿no? ¿Te ha pasado? Que de repente en la noche te dan ganas de unos taquitos, pero estás en un lugar que no conoces y dices, ¿dónde? Pues donde haya más gente, ahí seguramente está bueno, ¿no? Ya es garantía. Si hay mucha gente, están buenos los tacos. Bueno, no importa cuánta gente vaya a otro lado. O sea, hay una piedra que Dios escogió y esa es la importante. La preciosa, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo. Y no va a ser, o sea, no te va a quedar mal. ¿Ok? Que a veces aún esos tacos no están tan buenos. Dices, no, sí me quedaron mal. Jesús no, o sea, no serás avergonzado. ¿Sí se dan cuenta? Mucha gente se ha sentido avergonzada y aún defraudada por Cristo. Pero Cristo no defrauda a nadie, es lo que dice aquí. Pon atención a esto, Jesús no defrauda a nadie. Es lo que dice aquí. Si alguien se ha sentido defraudado por Cristo, es porque en verdad nunca creyó en Él, porque es lo que dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Si te vas a encontrar personas que dicen, yo ya probé el cristianismo, no me sirvió, no le sirvió, no porque no sirva, es porque él nunca creyó en Él. Realmente esta fe genuina que hemos hablado en este pasaje, bueno, en esa carta, ¿se dan cuenta? Jesús no te va a defraudar, pero aquí dice el que creyere en Él. Necesitas creer realmente en Él, verlo como Dios lo ve, como esa piedra que Él escogió, como algo precioso. Y créemelo, Él no te va a defraudar, no importa lo que estés viviendo, la persecución y la aflicción en este mundo, Dios no te va a defraudar, Jesús no te va a defraudar. No serás avergonzado un día al final. Siempre no era Jesús. No serás avergonzado, ¿te das cuenta? Los verdaderos creyentes en Cristo nunca seremos avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque estamos firmes en Él, quien es la piedra angular. O sea, al final lo vas a ver. Al final vas a decir, decidí por lo correcto. Dice el verso 7, esto ya lo escribe Pedro, ya no está como cita. Para vosotros, dice, para ustedes pues, los que creen, Él es ¿qué cosa? Precioso. ¿Ok? ¿Quieres saber, considerando lo que estamos leyendo, ¿quieres saber realmente si eres un creyente genuino? ¿Que nunca será avergonzado? La respuesta se encuentra en cómo percibes a Jesús. ¿Realmente Jesús es precioso para ti? ¿Se me explicó? Es lo que está diciendo. Para ustedes los que creen, Él es precioso. La palabra precioso algunas veces se traduce como honra en la Biblia. Tiene sentido de algo que es valioso para uno. Para los creyentes Jesús es honroso, de gran valor. El valor que el creyente tiene de Cristo es tanto que está dispuesto a rendirse ante Él. ¿Te das cuenta? Dios dice es precioso para Dios, ¿verdad? Piedra escogida y preciosa para Él. Para nosotros también es precioso. Y si es precioso, vas a acercarte a Él. No lo vas a desechar. Y la clave es esa. Jesús es precioso para ti. Es tan precioso que estás dispuesto a pagar ese precio. Jesús vale lo suficiente para negarte a ti mismo, como dice la palabra, para tomar tu cruz cada día, para seguirle. Es el valor. Por ahí se ve si es precioso. Si tú no estás acercándote a Él, no estás considerándolo así,
pues realmente no eres un creyente. Para todo cristiano verdadero, Jesús es precioso como Salvador y es precioso como Señor. Es precioso cuando perdona, así como es precioso cuando ordena. ¿Sí me explico? Porque como Salvador todo el mundo lo queremos, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí, ¿verdad? Pero cuando Jesús quiere ser Señor en tu vida es cuando, entonces no es precioso. Y si es precioso lo va a hacer como Salvador y como Señor. O sea, ¿tiene ese valor en tu vida como para decir, tengo que obedecerle? ¿Hay un precio? ¿Es precioso? Es lo que dice aquí. Para ustedes pues, los que creen, Él es precioso. Porque si no, dice, pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Eso es para los que no creen. ¿Ok? Lo que Pedro dice es que los no creyentes, después, esto se refiere la piedra que desecharon los edificadores, lo que decía, los hombres la han desechado, y los edificadores en el contexto del Salmo, que está citando el Salmo, está hablando del pueblo judío, de los líderes judíos, porque fue lo que sucedió. ¿Ok? Los edificadores, los que tienen que haber edificado este templo espiritual, lo desecharon. Y lo que Pedro dice es que los que no creen, después de examinar a Jesús para ver si cumplía con sus requisitos y sus expectativas, concluyeron que no servía, que era indeseable. La desecharon, la desaprobaron. Eso es lo que ha pasado. Isaías 53 escribe, Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. ¿Recuerdas? Y dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay parecer en él ni hermosura, no es precioso. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Así el hombre desechó a Jesús. Lo vio y dijo, ¿quién es este? El hijo de José, carpintero. Nosotros que hemos visto a Jesús, ya no como la carne, sino en el Espíritu, sabemos quién es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, precioso. ¿Verdad? Para el que no cree, lo va a seguir viendo así. No lo va a desear. Sin embargo, dice algo ahí, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? En lo que el Salmo dice, Salmo 118, verso 22. Y aunque no era lo que ellos querían, es específicamente aquel que Dios el Padre eligió para ser el fundamento, como vimos. El apóstol Pedro, este hombre, déjame leerlo esto, en Hechos 4, este hombre, en sus primeras predicaciones, lleno del Espíritu Santo, ya como el apóstol que era, le dice esto a los judíos, aquellos que estaban ahí gritándole a Pilato, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros. ¿Recuerdas? Le escribe a estos hombres, con todo el denuedo que el Espíritu Santo le estaba dando, le escribe esto. Voy a leer desde el verso 11. Bueno, desde el verso 9. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo. Le está hablando a los fariseos, a los sacerdotes, dice en el verso 5, a los gobernantes, a los escribas. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Piedra viva, ¿te das cuenta? Ustedes la desecharon, pero Dios la escogió como una piedra viva. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, aquí lo dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está citando este pasaje. Y dice verso 12, ¿lo recuerdas? Y en ninguno otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la piedra que Dios escogió y es preciosa. Si no es así, la has desechado. Estás desechando la salvación desde ahí. Tú no puedes recibir solamente
lo cómodo, lo que te gusta de Cristo, desechar lo que no te gusta. O es todo o es nada. Es lo que este pasaje nos está diciendo. O lo aprecias y lo ves precioso como tal, y claro, es un sacrificio, o lo desechas completamente. Muchas personas que se dicen cristianos o que dicen creer en Dios, viven así pensando que solamente lo que me gusta de Jesús lo recibo y lo demás lo rechazo. No se puede. Estás rechazando a Jesús. Es la realidad. No puedes vivir de esa manera delante de Dios. Él es la cabeza del ángulo. Regresando a Pedro, último versículo, verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es para los que no creen. Viene diciendo eso. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan, eso ya lo dice Pedro, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los incrédulos encuentran a Jesús repugnante. Es lo que vemos aquí. Tan repugnante como un obstáculo en su camino. Piedra de tropiezo. Una roca que hace caer. Aquellos que rechazan la piedra angular les va a estorbar. Aquellos que se rehúsan a construir sobre él, tropiezan en él. En vez de ser su salvación, Jesús se convierte en una roca que hace caer, ¿te das cuenta? Jesús dijo esto, en Mateo 21:44. Mateo 21:44, Jesús dijo esto: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Está diciendo a los judíos de él mismo, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, te va a hacer tropezar, pero no solo eso, va a caer sobre ti y te va a desmenuzar. Ese es el sentido de Pedro. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Cómo ocurre ese tropiezo? ¿Qué le está diciendo? Porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque son desobedientes. No tropiezan por una dificultad intelectual, porque no entienden la palabra. No tropiezan porque Jesús no sea digno, porque lo es. Tropiezan porque voluntariamente desobedecen la palabra. El problema se encuentra en la voluntad humana, ¿te das cuenta? Ahí está el problema. La razón por la que los hombres no son salvos es porque no quieren ser salvos. Tan tan. Juan 3, versos 18 y 19. Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado, ¿recuerdas? ¿Por qué? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. De aquí vemos esta parte de la voluntad. Esa es la condenación. ¿Qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo. Jesús vino y manifestó como esa piedra angular, piedra escogida por Dios preciosa. ¿Pero qué pasó? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron, fue más precioso su pecado, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es un acto de la voluntad, tropiezan porque son desobedientes a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:40, y no quieren venir a mí para que tengan vida, es lo que dice Jesús. Lo está diciendo tan claramente, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, es un acto de la voluntad. Tú no quieres ser salvo, o sea, no eres salvo porque no quieres ser salvo. ¿Verdad? Porque amas más las tinieblas. Porque amas más tu pecado. Amas más tu vida pecaminosa. Porque no quieres ser santo. Por eso. No quieres venir a mí. Pedro dice, acércate a Él. ¿Te das cuenta? Nos acercamos porque Jesús no es precioso. Porque hay algo que nos deleita más y es más precioso que Jesús. El pecado. Y no quiere decir que sea más precioso. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que ese es lo más precioso, Jesús. El problema está en el corazón del hombre, ¿te das cuenta? Ama más las tinieblas que la luz. Por último dice Pedro, a lo cual fueron también destinados, ¿no? Siendo desobedientes, no obedecen la palabra, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué quiere decir esto?
Te voy a decir qué no quiere decir. No fueron destinados por Dios para ser desobedientes. Por ahí hay una doctrina que enseña eso, ¿verdad? Unos piensan aún en la elección de esta manera. Dios destinó a unos como desobedientes. No, no fueron destinados por Dios para ser desobedientes. Más bien fueron destinados a la condenación por su desobediencia e incredulidad. Es lo que está diciendo. Si alguien insiste en andar en la incredulidad, entonces está destinado a tropezar. Esta disposición a desobedecer hace inevitable el tropiezo, como vemos aquí. Vas a caer, vas a tropezar. Y esa misma piedra te va a condenar. Porque es el juez. Es muy claro lo que dice aquí: aquellos que rechazan a Cristo tropiezan y se enfrentarán al juicio de Dios porque han sido desobedientes a la palabra de Dios. Solo hay dos tipos de personas: los creyentes y los incrédulos. Ya lo vimos aquí, el incrédulo es aquel que decide eso, no creer y desobedecer. Pero al final va a tener su destino. Pero por otro lado están los creyentes, los que han creído realmente, los que han visto a Jesús como esa piedra puesta por Dios, como una piedra angular, el fundamento de su vida. Los que ven a Jesús como algo precioso y valioso, al grado de poder dar su vida por eso. Aquellos que saben que es necesario acercarse a Jesús, que no pueden edificar una vida espiritual si no están cerca de Jesús. Pedro quiere animarnos a eso. Acércate a Él. Todavía hay oportunidad de acercarse a Él, ¿sabes? Aún si nunca te has acercado a Él, el día de hoy es una oportunidad para que te acerques a Él. Él te está recibiendo. Aún como pecador, aunque digas: es que yo no sabes las cosas que yo he hecho. Yo no, pero Dios sí. ¿Y sabes qué? Si te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, como ya vimos, de toda maldad. Acércate. Aún es el tiempo en el que puedes acercarte. Un día la puerta se va a cerrar, ya no vas a poder acercarte. Ya no va a haber oportunidad. Hoy es el día en que puedes acercarte delante del Señor y decir: Señor, eres precioso. No te había visto. Eres precioso. Yo quiero ser parte de esa casa espiritual. Quiero ser una piedra viva. El día de hoy Dios puede darte vida, ¿sabías? Una vida espiritual. Aunque estés muerto, Dios puede darte vida. ¿Crees esto?, pregunta Jesús. Si es así, yo te animo que el día de hoy confíes en Cristo. Que el día de hoy realmente entregues tu vida al Señor. Y los que hemos creído, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de acercarnos a Jesús, de obedecerle, de seguir viviendo así. Dios quiere seguir dándonos vida espiritual, ¿verdad? Pensemos acercarnos a Él. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, el corazón, discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has presentado nuevamente a Jesús como algo precioso. Esa piedra viva, esa piedra angular, en la cual hemos puesto nuestra vida a los creyentes. Y sabemos que aunque nos olvidemos de eso, Señor, tú nos vuelves a hablar y nos vuelves a mostrar lo precioso que es Jesús. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como ese templo santo, esa casa espiritual, como ese sacerdocio santo para ti, Señor, haciendo sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Que nuestra vida sea ese sacrificio agradable a ti, Señor. Ayúdanos como tus hijos, Señor. Le doy entendemos eso. Qué bendición, Señor, que eso es tu iglesia. Tú moras con nosotros, en nosotros, aquí estás, Señor. Te damos gracias por eso. Y sabiendo eso, que tú estás aquí con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, yo te ruego, Señor, que toques la vida de aquellos que hasta el día de hoy no han sido obedientes, que hasta el día de hoy
te han desechado con su pecado, que hasta el día de hoy no han podido verte lo valioso y precioso que eres. Yo te ruego que traigas convicción en la vida, Señor, de las personas que no han puesto su fe en ti, y que el día de hoy sea un día de salvación para ellos. Que el día de hoy puedan tomar ese fundamento, esa piedra que han desechado, y puedan ponerla como ese cimiento en sus vidas, Señor. Viéndote a ti como eres, Señor. Por favor, Padre, produce convicción, tanto en incrédulos como en nosotros los creyentes. Produce convicción de quién eres, es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por favor, Padre, te amamos, Señor. Te amamos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.